O el soporte. Vamos por la 3, ¿eh? Sí, sí, vamos aquí, exacto. Espera. Vale, pues eso, lo que he dicho. Ahora de aquí un cuarto de hora, que acabe esta primera parte, pues hacemos un turno de preguntas para hacerlo Ok, un poco más ameno y si no, es un poco más pesado. aquí te has quedado, ¿no? Sí. Sí, aquí, sí. Vale, entonces, bueno, y luego hablando de la probabilidad, pues es importante decir, claro, que las pruebas y las evidencias en contra, que siempre hay que mirarlas, es que no hay, apenas existe. O son explicaciones muy parciales que te intentan decir, bueno, pues explicar las ECM, pues digo esto, pero que solo explican como una parte pequeña y muchas veces ni siquiera explican todos los datos y las evidencias que hay, ¿no? De corroboraciones que nadie sabe, etcétera, tampoco lo pueden explicar. Y luego lo que usan sobre todo los llamados escépticos, que se llama, digamos, los que serían más bien dogmáticos, ¿no? Porque el buen escéptico no pasa nada, es el que está abierto, dice, bueno, yo no me creo nada, pues vamos a ver los datos. Oh, esto está bien, hay que partir de ahí. Eh, los escépticos que llamamos son, digamos, los dogmáticos, que dicen, no, esto no existe y no puede existir. ¿eh? Dicen, no existe y no puede existir. ¿Por qué? Pues porque yo lo creo así, es una creencia, es como están equiparados al religioso que dice, no, es que mi fe me lo dice de esta manera, esto es así. ¿Por qué? Pues porque me lo ha dicho mi gurú, mi responsable de la iglesia, me lo ha dicho y ya está. Pero es lo que sientes tú, es lo que tú has visto. No, no, me lo ha dicho este y ya está. Pues aquí no, aquí partimos de datos y bueno, por tanto, lo que usan estos escépticos es descalificar todo lo demás. Es decir, no, es que esto está mal hecho, no, todos estos datos son erróneos, son parciales, están hechos con mala idea. Claro, aquí entonces entras y dices, bueno, a ver, primero, que muchos de estos datos son, bueno, pues son de investigadores, digamos, serios, de periodistas, ¿no? De científicos, algunos incluso premio Nobel, ¿no? Que dices, hombre, pues no sé, tontos, muy tontos no eran, ¿no? Hombre, le dieron el premio Nobel, no sé, muy tonto no sería. Eh, con ganas de fraude, no sé, porque tampoco ganan nada con esto, ¿no? Más bien muchas veces al revés, ¿no? Que es que mucha gente pues dice, uy, este no sé qué está diciendo, ¿no? Eh, por tanto, es muy raro, o sea, es muy poco probable que todos los datos, todas las evidencias sean erróneos o sean fraudulentos. Vamos, eso sería, si empezamos así, descalificarías cualquier cosa, cualquier investigación científica, pues claro que puede tener errores, y de hecho los tiene, luego se han descubierto muchos. De hecho, la que más tiene es las investigaciones de la salud, las investigaciones de medicamentos y tal. Bueno, en Estados Unidos hicieron un estudio, que ellos lo estudian más todo, y daban el dato del 25%. El 25% de todos los análisis de medicamentos y tal son erróneos. Muchos ya se sabe que están influenciados por intereses económicos y tal. Bueno, pero es decir, que esto pasa en toda la ciencia. Pero bueno, no porque haya una serie de erróneos vas a descalificar todo. Si no, claro, si no, no te creerías nada. Dirías, no, es que a lo mejor la Tierra no es redonda. A lo mejor la Tierra es plana, ¿no? Porque a lo mejor me están engañando. Hombre, pero tienes fotos, tienes esta. No, no, pero igual todos se han puesto de acuerdo, me las están trucando, igual se han equivocado, igual es un defecto óptico, igual, ¿sabes? Bueno, pero dices, a ver, es muy poco probable que todos me estén engañando, ¿no? Que hayan errores por todos los lados y que todos se hayan puesto de acuerdo. Por tanto, eso es muy poco probable. Pues en esto lo mismo. También es verdad que la ciencia oficial siempre ha desprestigiado los nuevos descubrimientos. O sea, se han reído y luego pues han dicho, oye, pues tenía verdad, tenía razón, ¿no? El caso de Galileo, que lo quemaron, o este del médico este de lavado de manos, que acabó también en un manicomio, ¿no? Y luego les han tenido que dar la razón. Así que, bueno, eh, esto pasa, ¿no? Eh, y luego eso, que la ciencia no tenga explicación o teoría para estos hechos no implica nada, porque normalmente la ciencia
siempre va por detrás de los hechos, o debe ir, es su camino natural, ¿no? Primero ves hechos, primero ves evidencias, luego intentas buscar teorías. Eso sería el camino natural de la ciencia. Después, bueno, claro, a veces te dicen, bueno, pero es que, claro, no pasa siempre. Es decir, la CCM, ¿por qué pasa a algunos y no le pasa a todos? ¿Y por qué no siempre pasa de esa manera? Porque la gente, bueno, los científicos, no sé, se piensan que esto tiene que ser una regla automática. Cuando tú ves a la gente normal, o sea, la gente normal me refiero, el comportamiento de la gente no sigue un patrón, o sea, puedes seguir una tendencia, ¿no? Es decir, pues lo lógico, ¿no? Pues más o menos la gente se mueve por unos patrones, pero hay gente para todo. Hay gente para todo. Habrá gente pues, que vaya contracorriente o que lo haga de otra manera. No puedes buscar una regla. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí si hablamos de que la vida continúa, de que esos seres están de otra manera, pues tienen libre albedrío y por tanto no tienen por qué seguir una regla. Falta que les hacen, como pasa aquí. Entonces, y luego también otra cosa que dicen, ¿y por qué no lo vemos más claro? ¿Por qué no, si existe esto, se manifiesta de manera que todos lo sepamos y tal? Bueno, aquí la explicación es muy clara, porque como luego estamos viendo, por otras evidencias, pues aquí estamos para aprender y para experimentar. Y claro, si supieras todo, pues ya no aprenderías ni experimentarías nada, ¿no? Para eso ya te quedas en el otro lado. Quiero decir, aquí se tiene que saber, pero poco. Es parte del proceso. Si no, si lo supieras todo, pues, ya no haría ninguna gracia. Entonces, eso es así. Pero bueno, lo que no se pueda reproducir ya les pasa a los científicos. Por ejemplo, una tormenta no la pueden reproducir exactamente. Pueden hacer simulaciones por ordenador o pueden hacer simulaciones incluso físicas, pero una tormenta realmente no la pueden volver a. Y sin embargo, bueno, pues como tienen datos, tienen evidencias, pues pueden predecirlas bastante bien. O sea, que no hace falta reproducir y muchas cosas no las pueden reproducir. O un terremoto no lo pueden reproducir. Bueno, tampoco lo van a reproducir, ¿no? Pero pueden sacar datos y, por tanto, tienen evidencia. Y después, bueno, otra cosa que aquí parece que se tenga que explicar y justificar la vida después de la muerte como si fuera algo raro, cuando realmente, si tú miras la historia de la humanidad, es que siempre se ha creído en todas las culturas en la vida después de la muerte. O sea, ha sido hace un poquito que estos científicos, entre comillas, han dicho no. Como esto yo no lo entiendo muy bien y no lo controlo, pues digo que no. Esto ha sido hace muy poco, por tanto deberían ser ellos los que deberían probar que no existe. Porque toda la humanidad, desde tiempos inmemoriales, pues lo ha creído. Entonces, ¿qué pasa? Todos eran imbéciles y ahora estos nuevos no científicos, entre comillas, ya se creen que lo saben todo. Pues parece que no. Bueno, pues entonces entramos en las áreas estas. Vamos a ver la primera, que es bastante rapidita. Pasas la diapositiva, por favor. Y después de esta ya hacemos el turno de preguntas. Esta primera es decir, bueno, pues casualmente, como dato, pues hay un montón de científicos e intelectuales, además de los más brillantes o de los más, digamos, importantes o decisivos para la historia de la humanidad, que han creído en la vida después de la muerte o incluso que han investigado fenómenos psíquicos. Bueno, no sé, muy tontos no eran, ¿no? Y pensaban mucho las cosas. Entonces, por tanto, pues no sé, es a tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Todos eran, todos, no sé, se habían puesto de acuerdo en vamos a engañar a la gente o no tiene mucho sentido, ¿no? Por un lado, eso, el primer grupo serían, pues eso, científicos, pensadores, escritores, políticos, artistas, ¿no? Y bueno, artistas, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo en las canciones, ¿no? Canciones que dices a veces, de artistas que dices, que no te lo esperas, ¿no? Y luego resulta, ostras, que te dicen una tal que cuando ves la letra y miras un poco por qué la escribió así y tal, dices, hombre, pues este hombre había llegado a donde se tenía que llegar, ¿no? Bueno, aquí se citan pues unos cuantos, se habla de que hay más de 30 premios Nobel, entre ellos, pues desde Marie Curie, Albert Einstein, Marconi, Max Planck, Santiago Ramón y Cajal, bueno, Edison, o sea, Sigmund Freud, y luego escritores, ¿no? Charles Dickens, Victor Hugo, en fin, Henry Wallace.
hay un montón, ¿no? Luego, por otro lado, podemos hablar de prestigiosos científicos que son o han sido religiosos, de diversas religiones y creencias, musulmanes, cristianos, pero bueno, han creído en eso, ¿no? Que bueno, pues es lo mismo, muy tontos no eran, ¿no? Y eran de los más destacados en su época científicamente. Entonces, bueno, pues no les puedes tildar de supersticiosos o de que creyeran, no, no. Sería a nivel de su pensamiento y de ver un poco la ciencia más en profundidad que llegaban a estas conclusiones, ¿no? Dentro de estos, pues podemos citar pues, a Isaac Newton, digamos, son como los principales, ¿no? Kepler, Galileo, bueno, citamos aquí algunos de los musulmanes, Avicena, Averroes, porque son de los principales en las matemáticas y tal, Louis Pasteur, Tesla, Marconi, Hertz, von Neumann, de la bomba atómica, en fin, Heisenberg. Aquí Louis Pasteur lo dice muy bien porque él tiene una frase famosa que está muy bien que dice: un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucha nos acerca. Que quiere decir que, bueno, cuando simplemente te crees porque has descubierto 4 reglas que te explican cómo se mueve un objeto cuando cae libremente y la velocidad de la aceleración que tiene, ya dices, uy, ya parece que lo sé todo, no necesito a Dios. Entonces, eso te aleja de Dios. Pero cuando empiezas a profundizar más y dices, oye, ¿y por qué pasa esto? Y la partícula esta, ¿qué le pasa? Empiezas a ver que eso, ¿cómo te lo explica? ¿Cómo se explica? ¿Qué casualidad que pase eso? Entonces, eso es la parte que te acerca a Dios o al más allá o como lo quieras llamar, ¿no? Luego es verdad que si miras a nivel global, la mayoría de los científicos son creyentes, ¿no? De hecho, en todos los países, la estadística te dice que en todos los países, salvo el Reino Unido y Francia, ¿no? Principalmente. Yo pensaba que España también iba a salir, pero bueno, no ha salido. Reino Unido y Francia. Por ejemplo, en Estados Unidos es el 51%. Que creen en Dios o en un poder superior, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un Dios de la religión, pero que creen en algo, que no piensan que todo es por casualidad, ¿no? Claro, este porcentaje en otras culturas, como la India o Taiwán, pues llega pues, a cerca del 80%. Y luego también es interesante recalcar que actualmente hay destacados científicos. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? José. Pues que hay destacados científicos que están haciendo una serie de teorías, ¿vale? Próximas o que corroboran mucho la espiritualidad y el más allá. Aquí vamos a citar algunas. O sea, si entras en la teoría dirás, bueno, pues es una teoría, que luego verás que claro, está basada en muchos de los experimentos y de los hechos que vamos a relatar y de otros que hay, ¿no? Pero claro, aquí el hecho es que, hombre, mentes, digamos, de las mejorcitas, pues están llegando a estas conclusiones. Por tanto, hombre, pues es una evidencia a tener en cuenta. Entonces aquí podemos hablar de, por un lado, la teoría de cuerdas, que aquí hay muchos científicos detrás. Es una de las teorías, digamos, como con más relieve hoy en día para explicar un poco todos los elementos físicos y todas las diferentes fuerzas, etcétera. Esta teoría, en el fondo, te está diciendo que todos los elementos físicos se basan en un elemento que le llaman cuerda, que depende cómo vibre, en 10 dimensiones, tiene que vibrar en 10 dimensiones, pero vibrando de esa manera te explica, da lugar a todos los otros elementos físicos. Y esto les sirve para explicar todo lo que no les permite explicarlo por otros medios. Por tanto, ven que es una teoría que cuadra muy bien, con la realidad física. Bueno, aquí decir también que aquí me llama la atención a mí que en uno de esos libros de un hijo que habla con la madre, un hijo fallecido, ¿no? Y que le explica cosas, y a la madre le pregunta, porque la madre era médico y tal, era americana, y le pregunta cosas como es el más allá, no sé qué, y cómo funciona esto, ¿no? Y dice, bueno, es un poco complicado para que lo entiendas, le dice, pero lo que más se aproxima de lo que vosotros manejáis por ahí a cómo funciona esto es la llamada teoría de cuerdas. O sea que sí que hay un espíritu, por lo menos yo lo he visto, que lo corrobora. Bueno, luego está el biocentrismo de Robert Lanza, ¿no?
claro, Robert Lanza actualmente está considerado como uno de los principales científicos a nivel mundial, actual. Digamos, es pionero en células madre, en clonación, en medicina regenerativa, o sea, es uno de los principales. Y este un poco ha hecho toda una teoría basada, él te dice que, bueno, que el universo, el tiempo, el espacio y la muerte son una construcción de la mente, no existen realmente. Por eso se llama biocentrismo, porque la biología, la vida, la conciencia es la que crea todo. No es que nosotros hayamos salido aquí por casualidad a partir de un universo que existía siempre y que por una serie de casualidades salimos nosotros al final. No, no. Es que nosotros es lo que único que existe y nosotros hemos creado esto pues, para experimentar, para todo esto. Bueno, esta es toda una teoría muy bien desarrollada y bueno, está desarrollada por uno de los principales científicos hoy en día. También es de destacar las teorías los microtúbulos, que le llama, del astrofísico Roger Penrose, que este es muy famoso, uno de los astrofísicos, digamos, más notables actualmente, junto con un psicólogo, pues que aquí te están hablando que estas partículas pues tienen una interacción cuántica o alma que llama él, que esa parte no muere con el cuerpo físico, esa parte continúa. Bueno, aquí es toda una teoría, pero bueno, es eso, ¿no? Científicos de renombre te están apoyando esto, que la vida continúa. Luego hay las teorías de Amit Goswami, que es otro físico cuántico, que este es referente en la enseñanza. Por ejemplo, algunos de sus libros de texto se usan en todas las enseñanzas de mecánica cuántica básicas, ¿no? Entonces, bueno, este también te habla de lo mismo, ¿no? De que la conciencia crea el universo, de que de que la conciencia puede crear mutaciones, es decir, que esto no es por azar, sino que es la conciencia la que las va dirigiendo y que existe un ser supremo, llámalo Dios, la naturaleza o lo que quieras. Luego también hay teorías recopiladas por Michael Talbot y que cada vez más descubrimientos científicos actuales lo van corroborando, que es el tema del universo holográfico, es decir, que te dice que el universo en realidad es una proyección, no es así. Como si estuvieran en dos dimensiones y tú lo hubieras proyectado en 3D. Y que, bueno, esto cuadra con eso, que el universo realmente lo crea la mente. Pero es que hay muchos datos, cada vez hay más experimentos que van corroborando esto. Y luego ya para acabar, ¿me pasas de diapositiva, por favor, José? Hay las teorías del físico experimental famoso Nassim Haramein, que también te viene a decir lo mismo, que el universo no surge del azar, sino de un orden cósmico, ¿eh? Llámalo como quieras, que el universo es holográfico, que todo está conectado, que el espacio no está vacío, está lleno de algo que él llama energía, ¿vale? Y luego también, por citar otro más, pero hay más, pero bueno, digamos los más conocidos o los de más renombre, las teorías de Greg Braden, que es otro famoso que, bueno, este era geólogo y directivo informático, y luego llega un momento que bueno, tiene, digamos, la conversión y empieza a unir ciencia y espiritualidad. Este hace muchas investigaciones, que luego las citaremos, con el ADN, viendo que el ADN humano reacciona a sentimientos, reacciona a gente que está meditando y que afecta a su vez a los fotones. Y todo, bueno, son experimentos que hacen, experimentos científicos de ciencia estándar, ¿no? Bueno, pues entonces ya acabaríamos este primer bloque y si os parece, pues hacemos un turno de preguntas, para hacerlo un poco más ameno. Pues, pues bueno, los que primero ya tenían manos levantadas, ¿no? José, ¿quién era? Ivana Paqui. y Paqui, creo. Ivana y Paqui. Hola, yo levanté la mano antes cuando saludó Tamara, porque Sí. ella mencionó que os conoció a través de María José Cardoso y yo también estuve en ese curso de la muerte y el morir. Entonces, ahora ya no tiene, quiero decir, ya hemos estado hablando de otras cosas, pero fue por eso por lo que levanté la mano, porque yo en ese curso de María José Cardoso y corroboro lo que mencionabais antes, que la verdad que es un curso muy interesante, que aporta muchísimo y que enriquece todavía Sí, más. y además lo pasaremos, ¿eh? Tú nos lo comentaste y yo luego ahora, María José nos los está pasando para que los podamos, sí, está muy bien. Sí, sí. Sí, Y a María José la queremos traer también de experta uno de estos días, sí. está Así que genial. bueno, Era solo eso, nada más. vale, pues venga, más cosas de todo esto.
pues era más o menos lo mismo. Yo estaba en el curso de la muerte y el morir y ahora mismo estoy en un grupo que ha hecho Nacho Blasco también y María José Cardozo de la ayuda al duelo y ayer pues pusieron el vídeo este de YouTube tuyo. Y entonces era solamente decirte que había gente que se había interesado y que había dado yo el correo electrónico. Solamente era para eso. Pero ahora te voy a hacer una preguntita. Sí. Lo de estos dos científicos que dicen que el universo es holográfico, ¿en qué se basan? ¿Cómo podemos que es que no lo entiendo? Bueno, sería un poco complicado entrar en eso, ¿eh? Pero ellos lo que van viendo por una serie de experimentos que, bueno, claro, se van buscando, digamos, teorías que te expliquen porque no consiguen explicar, claro, lo del universo y tal, van viendo cosas que no les permiten explicar, ¿no? ¿Sabes? No les permiten como explicar. Ahora, por ejemplo, uno de los experimentos para esto del universo holográfico habían estado viendo, ¿sabes? Que van, yo te lo explico así un poco por encima, ¿no? Luego, claro, si quieres entrar más a fondo, pues esto tiene mucha tela, ¿no? Porque entras en temas, pues alguno más complejo. Pero bueno, hay artículos que sin llegar a ser tan complejos están bien, ¿eh? Y se pueden, los podemos pasar. Si a alguien le interesa pues, Estupendo. alguno de los Sí. temas en concreto, yo los cito ahora mismo como teorías que todas apuntan en la misma dirección, ¿no? Que casualmente todas están diciendo que el universo no es real, que es una creación, que es la mente lo que lo crea, que la mente, por tanto, es anterior, que el tiempo no existe, que por tanto tú eres inmortal. O sea, que van por ahí, todas van por ahí. ¿eh? El universo holográfico, por ejemplo, hay uno de los experimentos, o sea, ellos van captando cosas, imágenes, digamos, antiguas de hace mucho tiempo, ¿no? Porque como pues van a la velocidad de la luz, es decir, tardan mucho en llegar, pues les llegan antiguas, ¿no? Y van viendo como que es de otra manera, como que, ¿sabes? Como que parece que al principio no era tan en 3 dimensiones, como que si eran 2, como que si luego esto, ¿sabes? Bueno, van teniendo datos que les van llevando a, digamos, a corroborar eso, ¿no? Pero no deja de ser una teoría, es decir, no puedes decir, no, es que se ha demostrado que el universo es holográfico. No. Lo que sí que es cierto que, bueno, es una teoría que muchos científicos la apoyan y que hay experimentos detrás que van apoyándola y que van tirando en esa dirección. Ajá. Yo es que pienso que si el universo es holográfico no podríamos tocar nada, ¿no? No habría masa, aunque la masa sea energía, pero no podríamos tocar nada. Bueno, por eso entonces allí me entraremos, ha desconectado ahí un poquito. Vale. bueno, entraremos luego un poco más cuando veas que la masa en realidad no se sabe lo que es. No se sabe lo que es porque cuando la van partiendo cada vez más, la mecánica cuántica, que es precisamente la que va intentando ver en las partículas pequeñas lo que hay detrás, pues se van encontrando cada vez que no hay nada, que cada vez van partiéndolo más y cada vez hay más vacío y ya no saben muy bien lo que hay detrás. Por eso tienen que crear otras teorías que lo puedan explicar, como la teoría de cuerdas, como lo del bosón este de Higgs o el campo de Higgs, que es como un campo que es el que crea la masa. O sea, lo que van viendo es que realmente, y otros que ahora veremos de la mecánica cuántica, pues como que no es real. ¿Qué es que tú te crees que es real? No es, que es un efecto todo. O sea, que todo es como un videojuego. En el videojuego te parece todo real, ¿no? Porque tú tocas una cosa en el videojuego y reacciona la cosa. Y tú te lo crees. Y, oye, pone las gafas aún más. Parece que estés ahí porque los estímulos que tienes están... O sea, tú tocas una cosa, bueno, ahora ya lo hacen con los sensores y con la realidad virtual, ¿no? Que tocas una cosa y tú sientes eso. Es decir, al final
es un buen ejemplo los videojuegos, la realidad virtual, ¿no? ¿A ti te parece que no? Pues esto, cada vez hay más datos y más teorías y más científicos de renombre que están llegando a esa conclusión, que esto no es real, ¿sabes? Que esto, en realidad aquí no hay nada, que esto es un montaje que se ha hecho la conciencia para experimentar como una película, como un videojuego, como un escenario de un videojuego. Luego hay otros que dicen que hay otros seres más avanzados que nos han montado aquí como un videojuego y tal. Pero bueno, esas explicaciones al final llegarían a lo mismo, ¿no? Y estos seres avanzados de dónde han salido. O sea, al final estas explicaciones llegan al mismo sitio, ¿no? Pero Vale. si se quiere profundizar en alguna de estas cosas, pues pues podemos pasar algunos experimentos más o algunos bibliografía, ¿no? Para profundizar. Porque bueno, algunas pues están muy bien, ¿eh? Por ejemplo, la del biocentrismo, por ejemplo, pues oye, es muy coherente, es muy completa, ¿no? Pues os lo Todas, ¿eh? agradecería O sea, ahora. Vale, pues muchas gracias. venga, más cosas, Patricia, ¿no? Sí. Sí, Pati. Patri, Hola, hola chicos. Hola. Yo les quería comentar algo. O sea, yo sí pienso mucho y sobre todo reafirmo ahorita pues que estoy en ayuda de las personas que están a punto de trascender, ¿cierto? Porque hay una mejoría antes de que la persona igual trasciende. Y me tocó el caso de una chica Mariana y ella tuvo un accidente a caballo y todo eso, y ahí tuvieron que amputarle una pierna porque pues ella empezó como a cangrenar, pero fuera de eso ella tenía un cáncer que lo tenía como dormido y de ahí pues se desarrolló más. Lo cierto fue que a mí me llamaron pues para ir a asistirla, ya una chica de 25 años. Y ella es en la mejoría de, digamos, de la muerte. Ella no, ella decía, ¿no? Ella decía, en medio de su debilidad, ella nos decía que incluso que el padre de ella la estaba esperando, que la estaba esperando y que ella sentía mucho olor a fresas. Entonces, cuando ella dice así, nosotros estando, digamos, como con con la mamá de ella y con los hermanos, empezamos a sentir el olor a fresas, el olor a fresas, total, eso fue en la habitación. Incluso llegaron unos médicos y sintieron el olor a fresa, cosa que es como, para uno dice, pero en medio de medicamentos, del olor a esas drogas que le están colocando, pues no tendría por qué estar ese olor a fresas. Y de ahí, pues, a mí me surgió la duda, ¿por qué las fresas? O sea, yo decía, ¿por qué en esta habitación huele a fresa? O sea, tiene que haber un significado. ¿Y por qué ella ve a ese padre y le llegó de una vez el olor a fresa? El papá la recibió. Ella dice que ella alcanzó a pasar como en esa mejoría, que pasó un momentico y ella se sintió con las dos piernas, que ella se sintió con las dos piernas el día anterior a que ella ya trascendiera. Fueron como 24 horas pues para que ella de una vez trascendiera. Pero ella sintió, ella decía que ella sentía las dos piernas, nunca se sintió que ella era, digamos, amputada, la mal palabra, para ella trascender. Lo cierto fue que, para resumir, todos ahí verificaron y dijeron, no, hay vida después de la vida, porque ella en ese momento fue tanta la fuerza que ella tuvo de que nos transmitió ese olor a fresas. Cuando Mariana trasciende, pues nosotros quedamos con la duda, ¿por qué el olor a fresas? Entonces ya la mamá, las hermanas nos dicen, no, lo que pasa es que mi papá hace muchos años tenía un cultivo de fresas y aquí en Colombia, pues la fresa es muy conocida y hay muchos cultivos de fresas, la verdad. Y pues uno queda como, digamos, con esa admiración y uno dice, pero fue una evidencia tan bonita y así. Son miles yo creo que a diario, que siempre son 3 personas, a veces 4 personas que están a punto de trascender, siempre nos ha dejado una enseñanza muy bonita.
y unos mensajes, pero que yo creo que esta labor que yo estoy haciendo ahora y que ya llevo bastante tiempo, pues me deja con ese sabor tan lindo de poder decir y verificar porque no hay ninguna duda de que sí hay vida después de la vida. Tanto es así que yo ahorita estoy implementándole, digamos, en las pertenencias y que me gustaría también que, por ejemplo, José hiciera una charla sobre eso, ¿no? Porque a veces siempre las personas decimos, bueno, y ahorita yo qué hago en un mes, 2 meses con las pertenencias de mi hijo, hija, esposo, esposa, etcétera. Y hay un ritual muy bonito, pues que yo lo estoy implementando ahorita y es ir recogiendo, digamos, como las pertenencias, ¿no? Y si nosotros sabemos en cada pertenencia de igual de la persona, está la energía. Y cerrar los ojos, coger esa prenda y irla guardando, digamos, en una caja amarilla. Entonces se me hizo, digamos, como tan bonito esa parte, porque se evidencia, digamos, que las mismas personas que están haciendo, digamos, ese ritual, que es ese ritual, yo le digo que ese ritual de mudanzas al cielo, ¿no? También, porque ese es como un trasteo de las pertenencias que tienen ahora, que las guardamos con ese amor y al pasar las otras personas a casa, pues resulta que también nosotros las estamos viendo porque los vemos jugar balón, los vemos dibujando, los vemos las pertenencias más representativas que nosotros guardamos en esa cajita, ¿no? No en un cajón oscuro, no en algo así. Y es como un ritual muy bonito que yo empecé a hacer a raíz de algo que también pues vi. Y me ha gustado, pues la verdad, muchísimo. Entonces, yo siempre he dicho que las pertenencias de ellos también, para eso también tiene que haber como un ritual, como ese amor de ir guardando esas pequeñas cosas que ellos nos dejaron o que fueron parte física aquí en este plano terrenal. Que, Sí. Pues que les gracias pediría Pati, el porque favor, ¿no? Les pediría el favor de eso, de que si podrían ustedes, digamos, también hacer una charla también de las experiencias de las personas que ya han, digamos, guardado esas cositas de sus seres queridos. Yo sé que habrán muchísimas anécdotas o algo así. bueno, la parte, gracias Patricia, sí, la parte esta que explicas de las experiencias en el lecho de muerte que se llaman, que tú ves muchas, pues es una de las que hemos citado y que profundizaremos un poco más. Y luego la de las fresas, esa se le llama de muerte compartida, porque Sí, no solo, es decir, la mm, comparten otros que están allí alrededor, médicos, familiares, y por tanto tiene más sí, evidencia. Es decir, no es una cosa que te ha contado de que se está muriendo, que puedes decir, bueno, a lo mejor es una cosa suya, no, no, que tú lo estás viendo y hay muchas más, ¿no? uf, Y bueno, bastantes. pues sí, ya haremos una sesión un poco más de esto, sí. Ah, Sí, 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 está porque de previsto. verdad que son muchísimas. La muerte compartida, siempre habrá muerte compartida. Yo siempre he dicho eso, que siempre hay muerte compartida. En el hecho de una persona, de un familiar de nosotros que los estemos acompañando, siempre hay muerte compartida. O también hay un duelo, digamos, como anticipado que también nosotros podemos hacer en ese mismo lecho de la persona que está, digamos, a punto de trascender, ¿sí? Que ese es un duelo anticipado. Entonces, cuando ya la persona trasciende, entonces ya como que nosotros tenemos un poquitico más de como de tranquilidad y hemos vivido el duelo ya anticipado. Sí, claro, nosotros en el grupo estamos un poco más enfocados de la otra manera, Sí, sí, porque ya tenemos el ser en el otro lado, claro. ¿no? Pero es cierto que el proceso de acompañamiento en la muerte pues, es muy importante, ¿no? Y que culturalmente pues no se ha dejado hacer bien porque los médicos siempre te han apartado, no déjalo, no le moleste, le doy un calmante para que no se entere de nada, ¿no? Sí, sí, Y es sí, sí. verdad Y que no debería ser así. Pero claro, no. es verdad que es un tema que a nosotros se nos escapa un poco. Bueno, había quien preguntaba que por qué la caja amarilla, ¿no? Norma decía, ¿y Pues la caja porque por qué?
Ah, sí, pues porque el amarillo pues igual es luz, es tranquilidad y también, por ejemplo, si nosotros vemos un girasol, digamos, el girasol tiene una particularidad de que él siempre, coloquémoslo como lo coloquemos, igual el sol, el girasol siempre va a buscar esa luz, ¿cierto? De el sol, porque él necesita. Entonces el amarillo es eso, el amarillo es espiritualidad también. Entonces hay muchísimas cosas también, pero igual antes de nosotros adentrar a esa habitación, pues también hay un ritual muy bonito que pues uno también tiene que hacer como para el respeto por las pertenencias de nuestro ser querido que tuvo aquí en casa, ¿no? Bueno, luego también mi hija me decía, claro, que amarillo es amor y ya. Sí, amor, sí. Amor y ya. Esperanza, sí, Bueno, oportunidad también. vale, Alicia pasamos a Alicia para que puedan hablar. Hola, buenas tardes. Hola. No, quería comentarles algo muy loco que me ocurrió hoy. Por empezar, a la mañana me levanto y mi celular automáticamente no tenía señal. Bueno, no tenía señal, pensé que era un problema de línea o algo así. Lo conecto a Wi-Fi y por ahí estoy mandando unos mensajes de WhatsApp. Cuando quiero escuchar el mensaje, me sale una voz exactamente igual. No me acuerdo cómo es el sistema que comentaron ustedes, que yo nunca lo hice. Como la Alexa o eso. Sí, con la misma voz, todo, que quedé petrificada. Y después, bueno, al rato empezó a acomodarse y salió el mensaje normal. La verdad que realmente lo tomé como una señal, como algo. No puedo saber qué porque no entendí, pero fue algo Pero decía algo en rarísimo. concreto, ¿no? ¿Eh? ¿Entendiste lo que...? No, no pude entender. No. Pero era con la misma tono de voz y todo como hicieron escuchar ustedes las grabaciones. Y lo Ya. llamativo es que después de eso el mensaje continuaba y después empezó a salir mi voz, normal. O sea, muy raro. Incluso después seguía sin señal en el celular hasta que, bueno, tuve que hacerle sacar el chip, ponerle, pero no tenía nada. O sea, fue rarísimo. Por eso quería compartirlo porque... Bueno, pues sí, sí. bueno, A lo mejor, a ver si sigue por ahí, ¿no? Igual te llegan y más cosas, ¿no? voy a estar más atenta porque en realidad sí recibo siempre muchas señales, incluso estuve soñando con mi hijo estas últimas noches, o como ser el día domingo me levanté y le dije, Adrián, dame una sorpresa hoy. Y al rato me llama una persona muy querida que estaba en la localidad donde vivo, que venía a visitarme. Y es como que sí, que está esa conexión. O sea, realmente no estoy experimentando todo eso. Pero lo del celular, si aparece otra vez, les cuento. Trataré de ver a ver cómo. Sí. Pues a ver, a ver. Bueno, más cosas. Nos queda menos de un minuto.